Muy buenas mis amigos, les invito a un desayuno, a un cafelito aquí conmigo en esta mañanita española. Mañanita no, madrugada, ¿verdad? Me gusta madrugar. Quisiera contarles una historia que abarca muchos años, pero lo vamos a contar en 5 minutos, no se vayan a pensar. Resulta que hace poco me confundí creyendo ver a un ministerio, pero no era al final. Creí verlo en un lugar y le pregunté a la persona llegada a mí que si era él y me comunicó que ya había muerto, que murió como hace 4 o 5 años durante aquella crisis que se vivió por aquí, que por cierto tiene que ver con esa congoja y esa culpa que cortaba la respiración de muchos pastores alrededor del mundo, porque sabían que venía por él. Sabían que la parca venía por él, a por ellos, porque creían en la justicia de Dios y sabían que no estaban haciendo las cosas bien. De manera que se les echó el mundo encima hasta que les cortó la respiración. Eso fue en verdad lo psicosomático que pasó ahí en esa situación. Bueno, pues resulta que ya se había muerto. Y entonces me dijo la persona llegada a mí, refiriéndose a ese ministerio, me dijo la palabra gitanico. Se murió el gitanico. Gitanico en un tono de qué? En un tono lastimero, como para sentir lástima de esa persona que se había muerto. Gitanico. Ahora, para que yo me sintiera inclinado a también recordar con cariño a ese gitanico que se había muerto. Bueno, ese gitanico que se había muerto, resulta que arrebató la esposa al hijo y se fue con la esposa del hijo, siendo pastor evangélico. Pero pastor evangélico estoy diciendo de los más reputados dentro de la comunidad. Y, ni corto ni perezoso, hizo migas con la mujer del hijo y se fue con ella. Y dejó al hijo con un palmo de narices, como se dice. Pobre infeliz el hijo. Y a lo mejor el hijo, si oye hablar mal del padre, a lo mejor hasta intercedito, porque esclavos hay unos pocos. Como también la persona con la que averigüé que se había muerto este ministerio. ¿Por qué? Porque ella me decía gitanico, me lo identificaba con la palabra gitanico, sintiendo lástima por este ser. De gitanico nada, porque a mí no me da lástima. Y aparte, que no es gitano ni siquiera la conducta. ¿Por qué? Porque un gitano tiene que ver con la honra, a mi modo de parecer. Y eso no es honra. Arrebatarle la esposa a tu hijo es criminal, verdugo, desalmado, depravado, degenerado. ¿Entienden? Pero por si fuera poco, no solamente le abarcó este pecado a ese ministerio, sino que previamente yo lo conocía, traté con él, con este ministerio, porque resulta que hubo un ritual de vuelta al rebaño en el que trataron de convencerme de que América no era una alternativa a Europa, porque yo a la altura de 1999 planeaba irme de casa. Planeaba irme de casa a la altura de mis 20 años. ¿Por qué? Pues porque era muy tóxico mi entorno, ¿verdad? Con gente lastimera y con gente que, que no, que no se interesaba por las cosas espirituales, sino por el materialismo y por el esclavismo al materialismo
y por una vida miserable en todos los sentidos, y localizada y de ignorancia. Entonces, pues yo, leyendo la Biblia, creí captar que el nuevo mundo que aparece, cielos nuevos y tierra nueva, podía tener que ver con América. Bastaba que dijera eso para que llamaran a algunos pastores de la zona para ayudarme, supuestamente. ¿Y cómo me ayudó? Me ayudó este ministerio muerto, este ministerio que se fue a la postre con la mujer de su hijo. Vino aquí, donde estamos ahora mismo, y vino con su hermano. Eran los dos ya ancianos, tendrían unos 60 años a lo mejor. Y entonces me recondujeron, ¿verdad? En un ritual de vuelta al rebaño. Por lo menos el hermano era más cariñoso y me dijo a mí que no estaba tan alejado de Dios. Algo es algo. Y este ya afinado, los dos están finados, pero este que se fue con la mujer de su hijo a la postre, me pegaba pescozones y me decía, ¿ves cómo esto no es así? Enseñándome versículos bíblicos. ¿Ves cómo esto no es así? Y entonces hubo ese ritual de vuelta al rebaño, ¿verdad? Para que yo siguiera yendo convencido de todo a la iglesia, hasta que se destapó lo que se tenía que destapar, y ya entonces, ya cuando ya averigüé lo que era la Torá y cómo habían tapado información y la mentira del rapto secreto y todo eso, entonces ya fui encajando piezas y saliendo de la iglesia. A su tiempo, ¿verdad? Al tiempo de Elohim, al tiempo de Dios. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que yo no siento lástima por esas personas. No tengo ninguna forma de lealtad al clan. ¿Por qué? Porque si eres leal con esos clanes, o sea, si eres leal con tu clan, que tu clan, como todos los clanes, van a estar podridos de pecado. Si tú eres leal a tu clan, que es a tu familia de orientación, y tragas mierda por doquier, entonces vas a estar en obligación de ser leales, a otros clanes de los que forman parte tus clanes o tu clan. Entonces a la postre te vas a atar a hordas, ya no clanes, sino hordas. Hordas primitivas, ignorantes, ciegas y sordas, inviables para la vida. Y entonces yo no siento ninguna lástima por esta clase de personas. Ahora, esclava es la persona que trataba de hacerme ver que este ministerio era un gitanico. Se había muerto el gitanico para que yo sintiera lástima. Yo no siento lástima. ¿Tú sabes qué siento yo cuando se produce una muerte de este tipo? Pues yo siento regocijo, alivio en mi corazón. ¿Por qué? Porque sé que hay un impío, un degenerado, un depravado menos en esta vida. Y eso es motivo de satisfacción, para mí. Entonces, hasta aquí esta reflexión. Espero que la hayan disfrutado. Shalom, shalom.